Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es el enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo, Santo, Santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy siempre te daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te a ti me rindo.
Tenemos una bendición especial hoy. Nos está visitando Abelardo Muñoz, que es pastor en la iglesia de Gracia Soberana en Juárez, en México. Y nos conocemos más de 20 años y Abelardo siempre ha sido un ejemplo, un aliento, su vida para todos nosotros. Él es un pastor, como lo van a conocer un poco ahora, abierto, amplio, sincero, y Dios ha hecho una obra muy linda en él y su esposa, su hija. Por muchos años parecía que él iba a ser un pastor soltero, pero por la gracia de Dios le ha concedido su esposa y ahora su hija, y nos gozamos con él en lo que Dios está haciendo. Y hoy él va a traer la palabra, y hemos tenido un seminario sobre cómo predicar los salmos, y en el primer servicio él ha compartido sobre el Salmo 90, que habla de la brevedad de la vida humana y cómo debemos traer sabiduría a nuestro corazón para vivir la vida conforme a este salmo. Entonces ha sido de mucha bendición y les animo a verlo en el YouTube, en la página de la congregación. Pueden verlo, pueden ver la prédica. Entonces va a ser de bendición para sus vidas, y ahora va a compartir otro salmo. Así que los que hemos estado en la anterior, vamos a recibir doble bendición. Gracias, Abelardo, por venir. Es una bendición tenerte y esperamos que vuelvas. Gracias, hermano, con tu familia. Gracias, un placer estar aquí. Gracias, Johnny. Desde que conocí a Johnny y a Jorge hace ya 22 años, siempre les expresé que tenía el deseo de conocer su bello país, y ahora que ya lo conozco me ha encantado, todo me ha gustado. Todo el mundo es amable, las montañas, lo único duro es la altura, pero a mí me gusta la altura. Así que voy de regreso a México con un sabor muy dulce en la boca de todo lo que he experimentado acá en Bolivia. Bueno, ahora vamos a la palabra de Dios, que es lo más importante. Les voy a pedir que abran su Biblia conmigo en el Salmo 139. Vamos a leer otro precioso salmo de la Biblia y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones por medio de este salmo. Hablaremos de uno de los salmos más profundos y más hermosamente escritos. Su autoría se le atribuye al rey David, y entre los poemas hebreos este salmo ocupa un lugar muy prominente simplemente por la dignidad y la elegancia de las verdades y de los sentimientos que expresa. Según cierto autor, de entre sus otras excelencias, porque tiene muchas excelencias, tal vez por ninguna sea más admirable que por la exquisita destreza con la cual diserta sobre las perfecciones de la deidad. Este salmo nos va a enseñar sobre las perfecciones de nuestro Dios. Y otro autor agrega que ningún filósofo de la antigüedad jamás logró tener perspectivas tan sublimes de las perfecciones de Dios como las de los profetas hebreos, y David fue uno de esos profetas. Y en este salmo, inspirado por el Espíritu Santo, David nos habla de una forma profunda y elocuente acerca de dos de los más significativos atributos de Dios, y nos muestra la manera apropiada en la que debemos responder ante aquello que este texto nos revela acerca de Dios. Este salmo se puede dividir en 4 estrofas de 6 versículos cada una. Ahorita les voy a decir cuáles son. Y en las primeras 3 estrofas, tengan esto en mente, David medita y declara algo específico acerca de Dios. Y la última estrofa es la conclusión, la forma en la que David responde a todo aquello que Dios le ha revelado en las estrofas anteriores. El título de este mensaje es La asombrosa manera en la que el Señor nos conoce. La asombrosa manera en la que el Señor nos conoce.
Y voy a leer ahorita todo el Salmo, pero vamos a orar primero. Señor, de nuevo necesitamos tu ayuda. Espíritu Santo, sin tu ayuda no podemos hacer nada. Ayúdame a comunicar esta otra preciosa sección de tu escritura a tu pueblo que necesitamos escucharla para seguir siendo transformados. Y ayúdanos a todos a que nuestros corazones sean abiertos para recibir esa verdad que nos hablarás y que esa verdad nos siga transformando. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a leer todo el Salmo 39, hermanos. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. La primera estrofa, que son los primeros 6 versículos, de hecho cada estrofa se divide en 6 versículos, nos muestra la asombrosa manera en la que el Señor nos conoce, pero ¿por qué es asombrosa? En esta primera estrofa nos muestra que es asombrosa porque conoce todo acerca de nosotros. David empieza este hermoso salmo con una firme declaración en el versículo 1. Vean cómo lo dice: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Y luego en los siguientes 3 versículos procede a explicar la manera tan absoluta, tan completa en la que el Señor conocía a David y nos conoce a cada uno de nosotros. En el versículo 2 nos dice: tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Esto se refiere a que el Señor conoce todos nuestros movimientos y pensamientos, pero la palabra pensamientos, ¿saben también qué incluye? Intenciones. Y eso implica que el Señor conoce no solo todo lo que hacemos, sino además las razones por las que hacemos lo que hacemos. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, no lo lean, se los voy a leer rápido. David repite esto que acaba de declarar aquí en el Salmo, y ahí nos queda bien claro que conoce nuestras intenciones. Vean cómo lo dice ahí, dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento. Esa es la intención, entiende los intentos de los pensamientos.
Y en el versículo 3, David sigue hablando de la asombrosa manera en la que el Señor nos conoce. Y lo dice así: tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, lo cual significa que el Señor conoce todo lo que hacemos, ya sea en público o en privado, ya sea en nuestro hogar o en la calle, ya sea durante el día o al retirarnos a descansar en la noche. Todo lo anterior se puede resumir, hermanos, diciendo que el Señor tiene un conocimiento perfecto de toda postura, toda acción, todo gesto, todo esfuerzo y toda condición de todo ser humano. Y también de cada pensamiento, intención, emoción y percepción que existe dentro de cada una de sus criaturas. Así de profundo es su conocimiento de todos nosotros. El Señor conoce a la perfección tanto lo externo o visible, lo que hacemos ante la vista de los demás, como lo interno o invisible, lo que hacemos en secreto para no ser vistos por los demás. Y luego en el versículo 4, David menciona otra característica de la asombrosa manera en la que el Señor nos conoce. Ahí lo dice así: aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Tan grandioso es el conocimiento de Dios que antes de que pronunciemos las palabras que estamos pensando decir, el Señor ya sabe qué es lo que vamos a hablar. Y aunque este salmo no lo afirma de una manera explícita, aquí cabe aclarar que este conocimiento anticipado que Dios tiene de las palabras que aún no hemos pronunciado, también se aplica a los eventos o acciones que pensamos llevar a cabo, pero que aún no hemos realizado. Así de maravilloso es el conocimiento de Dios. Conoce todo acerca de nosotros, todo lo que ya hemos hecho y dicho y todo lo que vamos a hacer o a decir aún antes de hacerlo o decirlo. Un ejemplo de esto, de que conoce aún lo que, ahorita se los voy a expresar de una manera bien clara, pero es interesante que el Señor conoce aún lo que pudiera llegar a ser, aunque nunca llegue a suceder. Fíjense qué tremendo. Les voy a dar un ejemplo que viene en la Biblia, y no sé si lo notaron cuando leyeron esa parte de la Biblia. En Primera de Samuel, capítulo 23, David estaba huyendo de Saúl en aquellos años porque Saúl lo quería matar, y se acercó a una ciudad que se llamaba Keila. Y en esos días, en esos precisos días que David llegó a Keila, los filisteos estaban oprimiendo a Keila y les robaban sus cosechas. Y luego David consulta a Dios y le pregunta al Señor: ¿atacaremos a los filisteos para defender a los de Keila? Y como que el Señor le dijo que sí, pero sus hombres como que lo hicieron dudar. No, pero ¿cómo vas a ir? ¿Y qué nos va a pasar? Y David volvió a consultar al Señor: ¿atacaremos a los filisteos? Y el Señor le volvió a decir: atácalos, porque los voy a entregar en tu mano. Y David fue y atacó y los derrotó totalmente. Liberó a los habitantes de Keila de la opresión de los filisteos. Y ahí se quedó por unos días. Y alguien le llevó el chisme a Saúl y le dijo: aquí está Saúl, aquí está David escondiéndose en Keila. Y Saúl de inmediato dijo: yo voy a ir a atacarlo. Como que Saúl pensó: ya me lo entregó Dios, porque Keila era una ciudad que tenía unas puertas muy específicas. No sé en qué consistía lo específico de sus puertas, pero Saúl se alegró y pensó: ahí lo voy a poder atrapar. Y cuando David se enteró que Saúl pensaba venir a atacar Keila para atraparlo y matarlo, le volvió a consultar a Dios. Y fíjense lo que le preguntó ahora. Esto nos demuestra ese conocimiento perfecto que Dios tiene de todo. Le pregunta: Señor, si me quedo en Keila, ¿me entregarán los de Keila si Saúl viene a atacar?
¿Y saben qué le contestó el Señor? Sí te entregarán y sí vendrá Saúl a atacar. ¿Y qué hizo David? Se retiró inmediatamente de Keila con sus hombres. Y Saúl nunca fue a buscarlo porque también le dijeron que ya se había ido David. Pero sí ven el conocimiento perfecto de Dios ahí. Él sabía lo que pudiera llegar a pasar y que nunca pasó. Así de grandioso es su conocimiento. Este conocimiento que David le atribuye al Señor en esta primera estrofa es lo que se conoce como la omnisciencia de Dios. Y omnisciencia significa tener todo el conocimiento, lo cual es un término que solo se puede aplicar apropiadamente a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque solo un ser que es infinito y eterno como Él puede saberlo todo. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo y todo existe por su voluntad. Él nunca aprende nada, ni adquiere nuevos conocimientos. ¿Por qué creen? Porque ya lo sabe todo. Nada jamás le toma por sorpresa, porque Él conoce no solo todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que pasará, sino como les acabo de explicar con esa historia de David, Él también conoce incluso todo lo que pudiera llegar a pasar, aunque nunca pase. Así de grandioso es su conocimiento. Y al meditar en esas gloriosas verdades que acaba de escribir David acerca de nuestro Dios, concluye la primera estrofa consciente de que el conocimiento del Señor es tan asombroso que no lo puede comprender. Y así lo expresa en el versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. David reconoce que la clase de conocimiento que ha estado describiendo es algo sobrenatural, extraordinario, incomprensible. Y les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué efecto produce en ti el meditar en esta omnisciencia del Señor? Y no nada más en su omnisciencia en general, sino en el hecho asombroso de que Él conoce absolutamente todo acerca de tu vida. ¿Qué efecto te produce pensar en eso? O te abruma y te maravilla, o te es indiferente, porque nunca piensas en eso. Debemos pensar en esas verdades, porque esa es la realidad de nuestro Dios y de nosotros ante Él. Si la omnisciencia de nuestro Señor nos impresiona, prepárense, porque aquí adelante en las siguientes estrofas esto se pone aún mejor. Vamos a la estrofa número 2. ¿Por qué es asombrosa la manera en la que el Señor nos conoce? Pues ya vimos que en primer lugar es porque conoce todo acerca de nosotros, pero en la segunda estrofa, versículos 7 al 12, también es asombrosa porque es imposible escapar de la presencia del Señor. David empieza esta segunda estrofa con dos preguntas retóricas acerca de la presencia de Dios. En el versículo 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Y luego procede a responder estas preguntas y por medio de sus respuestas nos revela otro atributo extraordinario de nuestro Dios. Y noten que David responde usando dos contrastes o extremos opuestos en los versículos 8 y 9, con la intención de abarcar los 4 puntos cardinales o todo el espacio que existe en el universo. Vean cómo contesta sus propias preguntas. En el versículo 8 dice: si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Y aquí lo que menciona es el lugar más alto posible, el cielo, y el más bajo posible, que es el Seol, el lugar de los muertos. Entonces, cuando dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pues hacia arriba no hay a dónde, porque hasta lo más alto ahí está Él, y hacia abajo tampoco hay a dónde, porque a lo más bajo ahí está Él. Ahora vamos a ver a los lados. En el versículo 9 dice: si tomo las alas del alba,
Y si habito en lo más remoto del mar. ¿Y saben a qué se refiere ahí? Se refiere al lugar más lejano, hacia la salida del sol. Esa es el alba. Eso es hacia el oriente. Y también se refiere al lugar más lejano, hacia la puesta del sol. Eso es el occidente, y a eso se refiere lo más remoto del mar, porque el mar grande en Israel estaba hacia el occidente. En otras palabras, lo que está haciendo aquí David es abarcando los 4 puntos cardinales y diciendo: es imposible irme a un lugar donde no esté mi Señor. Y aunque David pudiera trasladarse a esos lugares tan extremos, tan remotos en este mundo o en este universo, la respuesta a sus preguntas es la misma. Vean que nos la da en el versículo 10. Aunque allí me guiara tu mano, allí donde, al cielo, al Seol, a lo más remoto, al occidente o al oriente, aunque allí me guiara tu mano, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. ¿Por qué? Porque Él está presente en todo lugar. David nos revela que no existe ningún lugar en este universo, por lejano que esté o por más desconocido que sea para nosotros, en el cual no esté la presencia de Dios. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la omnipresencia de Dios. ¿Y saben qué significa? Que Dios está presente en todo lugar, que no hay ningún lugar en todo el universo donde el Señor nuestro Dios no esté. Pero también significa que Dios no solo está presente en todo lugar, sino que está plenamente presente con todo su ser. No está nada más oyendo, o nada más viendo, o nada más atento en un aspecto. Está plenamente presente. En Proverbios 15:3, Salomón expresa esa omnipresencia con estas palabras: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y también a los buenos. Y para nosotros esto es imposible de entender, porque somos seres finitos que vivimos en la dimensión o bajo los límites del tiempo y del espacio. Pero recuerden que el Señor nuestro Dios es espíritu, es un ser infinito. Él no vive limitado por el tiempo y por el espacio. En el sermón anterior, en el mensaje de esta mañana, les decía que el tiempo es también una cosa creada. Él la creó y el tiempo existe solo porque Dios quiere que siga existiendo. Y también se aplica eso al espacio. El espacio Él lo creó y existe porque Él quiere que siga existiendo el espacio. Si su palabra afirma su omnipresencia, su voluntad es que nosotros la creamos, aunque no la entendamos. Tristemente, siempre han existido y existen personas que tal vez sí reconocen que el Señor está presente en todo lugar, pero ¿saben qué piensan también? Y esto es un tremendo error, que ellos pueden mantener ciertas cosas ocultas, secretas a los ojos de Dios, que si las hacen en la oscuridad, en las tinieblas de la noche, no las va a ver Dios. Por eso David en los versículos 11 y 12, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti, y la noche brilla como el día, porque las tinieblas y la luz son iguales para ti. Es imposible ocultar algo de nuestro Dios. ¿Y saben qué implica eso? Implica que es totalmente absurdo para cualquier persona actuar o planear actuar como si el Señor no viera todo lo que hacemos o lo que planeamos. Es absurdo porque, como ya vimos, el Señor no solo está presente en todo lugar, viendo todo lo que hacemos, sino que además el Señor ya sabía todo lo que pensábamos hacer. En Job, capítulo 34, versículos 21 al 22, el Señor nos repite lo que David afirma en esta estrofa. Ahí dice así: porque sus ojos observan los caminos del hombre y Él ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni densa oscuridad donde puedan esconderse los que hacen iniquidad.
Y les hago otra pregunta. ¿De qué manera te impacta a ti este magnífico atributo de nuestro Dios? Esta verdad gloriosa de la omnipresencia de nuestro Señor. Si somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo, el saber que Él está presente en todo lugar, aún en los rincones más remotos, más oscuros o más inaccesibles del universo, eso nos debe infundir gran aliento, porque nunca estamos solos, hermanos. Debemos tener paz y seguridad aún en medio de cualquier tormenta o aflicción, porque Él está ahí. Y ahorita vamos a ver para qué está ahí con nosotros. Él siempre está a nuestro lado y está presente, lo dice aquí el salmista, para guiarnos y para sostenernos con el poder de su diestra. Quizá algunos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles actualmente. Ahorita lo mencionó el hermano Eduardo. Y pueden ser aflicciones en la familia, pueden ser aflicciones en el trabajo, aflicciones en la salud, aflicciones en las finanzas, yo no sé. Todos podemos estar pasando por aflicciones. Pero por medio de este salmo, el Señor nos asegura no solo que Él ya tiene un conocimiento perfecto de todo lo que tú estás pasando, también quiere que recuerdes que lo que está ocurriendo en tu vida tiene un propósito para tu bien y que Él está presente para guiarte y sostenerte en aquello que estás viviendo. No lo pierdas nunca de vista. Debemos tener siempre esa certeza absoluta de que no existe un solo lugar o una sola circunstancia en la cual sus discípulos no estemos bajo el cuidado amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso, glorioso, porque nunca estamos solos y siempre está Él para guiarnos y sostenernos. No lo olviden nunca, hermanos. Pero para aquellos que no le han entregado sus vidas a Jesucristo, lo más probable, y tal vez algunos están en este auditorio, vienen a la iglesia, pero tal vez no le han entregado sus vidas a Cristo. Algunos tal vez están viendo la transmisión y les quiero decir que lo más probable es que el impacto que a ustedes les producen estas doctrinas sea lo contrario de lo que le producen a los discípulos de Jesucristo. A nosotros como discípulos de Cristo, por pura gracia, no porque seamos mejores que nadie, por pura gracia estas doctrinas de la presencia del Señor en todo lugar y de su omnisciencia nos producen, como acabo de decir, paz, seguridad, confianza, ánimo. Pero a los que no conocen a Cristo, y si tú no le has entregado tu vida, a ti es muy probable que estas verdades te produzcan un efecto totalmente contrario. Si tú estás aquí o vas a escuchar o estás escuchando este mensaje, es probable que estas doctrinas te produzcan temor, inquietud, incertidumbre. ¿Y sabes qué? Haces bien en sentirte así, porque lo que aquí nos está revelando Dios es que todo lo que has hecho, todas las maneras en las que a lo largo de tu vida has ofendido a Dios y aquellas en las que planeas ofenderlo en el futuro, el Señor ya las conoce. Y esas maneras de ofender a Dios son pecados, así le llama la Biblia. Y vas a dar cuentas por todo eso algún día, porque todos somos pecadores. Entonces, haces bien en tener temor y tener incertidumbre y tener inquietud al darte cuenta que todo lo que haces, has hecho y harás, el Señor ya lo sabe. Pero te animo a que en lugar de que vivas con ese temor, que la omnipresencia y la omnisciencia de Dios se vuelvan para ti una fuente de paz y seguridad y de gozo. Entrégale tu vida a Jesucristo, arrepiéntete y ven a Cristo y Él te recibirá con brazos abiertos. El Señor
quiere librar a todo ser humano de sus temores y principalmente de sus culpas y de las terribles consecuencias eternas de su pecado. Y algo más que todos los que ya somos y hasta los que aún no son discípulos de Jesús debemos tener siempre presente, es que a la luz de la omnisciencia y de la omnipresencia del Señor, toda hipocresía, ¿saben qué es? Es una grandísima tontería. ¿Por qué? Pues porque para Dios todo está ante sus ojos. ¿Para qué ser hipócritas? Si Él ya sabe lo que somos, lo que pensamos, lo que quisiéramos hacer, pero no lo hacemos. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Todo lo sabe. Entonces, toda hipocresía es una tontería si creemos que Dios es realmente omnisciente y omnipresente. Pero además, ¿saben qué es también el que alguien diga, no, yo no creo que Dios lo vea todo y lo sepa todo? Eso es una grandísima ofensa a Dios. Porque una persona que piense de esa manera, lo que en realidad está haciendo es diciéndole, no es verdad lo que tú dices en tu palabra. Yo sé más que tú. Y eso es blasfemia. Así que estas doctrinas, hermanos, de saber que Él todo lo sabe y todo lo ve y está en todo lugar, que estas doctrinas nos animen y nos muevan y nos motiven a ser siempre nosotros que lo conocemos y creemos que Él es así. Debemos ser siempre humildes, siempre sinceros, siempre transparentes, tanto en público como en privado, conscientes de que ni el simular ni el disimular podrán jamás mantener algo oculto a los ojos del Señor. Y la tercera estrofa nos muestra que la manera en la que el Señor nos conoce es asombrosa, porque Él nos hizo y nos conoce desde antes de nacer. Esto está en los versículos 13 al 18. En esta tercera estrofa, David empieza explicando que la razón por la que el Señor nos conoce tan íntimamente y tan completamente es porque Él nos hizo, Él nos creó, Él nos dio vida. Y lo afirma en el versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Y en el versículo 14 alaba y da gracias al Señor al reconocer la formidable y asombrosa manera en la que Él ha sido hecho. Vean cómo lo dice, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Y con respecto a esto, cierto autor expresó lo siguiente. Escuchen qué frase tan hermosa. No sé cómo, pero yo fui hecho de una manera tan maravillosa que el solo pensar en ello me llena de asombro. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo afirma. Así que permítanme preguntarles, hermanos, ¿qué tan consciente vives tú de que independientemente de cuáles sean tus rasgos físicos, tu apariencia, tu constitución, tú eres una obra maravillosa hecha por Dios mismo? Eres la obra cumbre de su creación. ¿Qué tanto piensas? ¿Qué tanto piensas y qué tanto le agradeces al Señor esa verdad que Él te hizo? Y te hizo con un amor eterno, así como eres. Y qué tanto te llena de asombro y eres movido a alabarlo y agradecerle porque sabes muy bien que te hizo maravillosamente. ¿Saben a qué nos debe llevar eso? A nunca quejarnos de nuestra apariencia, que es lo que hace el mundo todo el tiempo. Los que no conocen a Cristo siempre quieren estarse cambiando y pareciéndose a otros. Pero nosotros fuimos hechos de una manera maravillosa y ellos también, pero no lo creen y no lo disfrutan. Y luego en los versículos 15 al 16, el salmista nos revela más detalles de la asombrosa manera en la que el Señor nos hizo y en la que nos conoce. Vean ahí, 15 y 16. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado.
y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, desde el embrión nos estaba viendo. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Así como el Señor decidió crearnos y nos conoce perfectamente desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, porque a eso se refiere ahí con las profundidades de la tierra, se refiere a la matriz. Así también el Señor determinó desde antes de que naciéramos el número de días que le concedería vivir a cada ser humano. Y ya vimos que el Señor sabe las palabras que vamos a hablar antes de que las pronunciemos. Pero aquí David nos muestra que el Señor también sabe cuántos días vamos a vivir y lo sabe desde antes de que empezáramos a vivir el primer día que nos concedió. Y esto también es parte del conocimiento perfecto y total que el Señor tiene de todos nosotros. Y para comprender mejor esta profunda verdad, les voy a leer esos mismos versículos 15 y 16 en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué hermosa manera en la que el Señor nos conoce y está atento a nosotros porque nos ama. Y una clara implicación de todo lo anterior, ¿saben cuál es? Que todos los niños que aún están en el vientre de su madre son personas a quienes el Señor ya conoce íntimamente. Y por lo tanto el aborto es igual de aborrecible para Dios que cualquier otro homicidio. Y estas gloriosas verdades llevan a David a concluir esta estrofa con más expresiones de asombro, como si lo que ya ha dicho no fuera suficiente. Fíjense cómo concluye. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena, y al despertar aún estoy contigo. Aquí David se refiere a los pensamientos del Señor en cuanto a Él. Y esos pensamientos del Señor incluyen sus intenciones y el saber que alguien tan grandioso como el Señor, que es omnipresente y que es omnisciente, lo conoce tan profundamente y piensa tanto en Él, es sumamente precioso para David. ¿Saben por qué? Porque también la palabra nos revela que todos sus pensamientos y sus intenciones para con nosotros son para bien. Así de maravilloso es nuestro Dios. ¿Lo creemos nosotros también? Y luego, en la última estrofa, David ya no sigue revelándonos más atributos asombrosos de Dios, no, ahora nos muestra cómo responder ante lo que nos reveló anteriormente, ante el conocimiento y el cuidado total del Señor, versículos 19 al 24. Aquí nos muestra la manera en la que también nosotros debemos responder a estas gloriosas verdades. Lo primero que David hace es afirmar en los versículos 19 y 20 su lealtad al Señor, expresando, y lo expresa apasionadamente, su deseo de alejarse de todos aquellos que son hombres sanguinarios, blasfemos, enemigos de su Señor. Por eso lo dice así: oh Dios, si tú hicieras morir al impío. En la Reina Valera dice: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. Y luego en los versículos 21 y 22 sigue declarando su lealtad al Señor, pero usando palabras muy duras ahora en contra de aquellos que por ser enemigos de Dios, ahora también son sus enemigos.
No odio, dice, a los que te aborrecen, Señor. No me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. La palabra odio aquí, porque nos pueden parecer muy duras esas palabras, ¿verdad? Pero la palabra odio en estos versículos realmente se podría traducir como rechazo. No rechazo a tus enemigos. ¿Y por qué los rechaza? Porque su lealtad al Señor es tan grande que al decir que los aborrece con el más profundo rechazo, en realidad, ¿saben qué está haciendo ahí David? Está imitando las actitudes y palabras del Señor mismo, porque así es como el Señor se relaciona con los que lo aborrecen a Él. Vean cómo lo dice en otro salmo, en el Salmo 5:5. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Aborreces, y aquí está hablando de Dios, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y en el Salmo 11:5 dice, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Así que no acusen aquí a David de ser un tremendo aborrecedor y de que esté ofendiendo a Dios al decir que aborrece a sus enemigos. No, ¿saben qué está haciendo? Imitando a Dios, porque Dios también aborrece a los que lo rechazan, aunque también los ama y desea que se arrepienten, pero los que siguen y siguen y siguen, el Señor dice que aborrece a los que hacen iniquidad. Por eso David actúa y responde de esa manera. Al igual que el Señor, Él aborrece ¿qué? La maldad de los impíos. Y el Señor, sabemos que es bueno para con todos y que su compasión es sobre todas sus obras, porque les desea el bien y no el mal. Lo que aborrece son sus pecados. Y tampoco David les desea el mal a las personas que se rebelan contra el Señor. Más bien aborrece sus malos caminos, sus malas obras, y por su lealtad al Señor, que Él ama, se aparta de ellos. Y por último, David concluye el salmo usando los mismos verbos con los que había empezado este salmo. ¿Saben cuáles eran esos verbos? Vean el versículo 1 y 2. Escudriñar y conocer. En el versículo 1 había expresado, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Y ahora en el versículo 23 le hace esta petición al Señor con esos mismos verbos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes. Ahí están, escudriñar y conocer. ¿Saben qué le está orando David al Señor? Le está orando al Señor que lo ha conocido desde antes de nacer, que siempre ha estado presente en su vida, que tiene pensamientos e intenciones preciosas en cuanto a Él, y le suplica que lo siga escudriñando y conociendo y probando con el fin que expresa en el versículo 24. ¿Para qué? Para ver si hay en mí camino malo y para que me guíes en el camino bueno. David sabía que necesitaba la ayuda de su Señor. Necesitaba que el Señor, que era omnisciente, que es omnisciente y que es omnipresente, le mostrara cualquier área en su vida en la que se había apartado de los caminos de Dios y lo estaba ofendiendo. Y eso que David necesitaba, también lo necesitamos ustedes y yo. Porque a veces nos apartamos de los caminos de Dios y ni cuenta nos damos. Por eso debemos clamar como David, Señor, examíname, que es como decirle, muéstrame en qué te estoy ofendiendo. Por eso oró esto aquí David. Lo que David está clamando es muy parecido a lo que ya había orado en el Salmo 19:12. Ahí lo había expresado con otras palabras, había dicho, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme o líbrame de los que me son ocultos. ¿Y por qué hizo esa oración? ¿Y por qué sigue insistiendo acá en el 139 que Dios lo escudriñe, que lo examine y que lo guíe en el buen camino? Porque todos, hermanos, todos tenemos áreas en nuestra vida en las que nos estamos apartando de los caminos de Dios y no nos damos cuenta. Y necesitamos que Dios nos las muestre. Y nos las muestra
Claro, por medio de su palabra principalmente, pero también nos las muestra por medio de otros hermanos. Por eso es que nos necesitamos unos a otros. ¿Cómo respondemos a esa oración de David? Líbrame de los errores que no puedo ni siquiera discernir yo mismo. Escudriñame, guíame. Pues la única manera es pedirle lo que le pidió aquí en el Salmo 139, rogándole al Señor que nos siga escudriñando y conociendo y que nos muestre inmediatamente cualquier pecado oculto, cualquier pecado involuntario. ¿Sabían que todos llegamos a cometer pecados involuntarios y no nos percatamos que los cometimos? Y cuando Él nos los muestre, ¿qué debemos hacer? Confesarlos. Porque el Señor asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero también no nada más hay que confesarlos, hay que apartarnos de ellos. David también ora que el Señor lo guíe en el camino eterno. Que en aquel tiempo, ¿saben cuál era el camino eterno para los israelitas? Era la senda de la obediencia a la ley, de ser fieles al pacto. Pero nosotros ahora sabemos que ese camino eterno es nuestro Señor Jesucristo, quien en Juan 14:6 hizo esta tremenda declaración: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el omnisciente, el Señor omnisciente que conoce todo acerca de sus ovejas, que siempre está presente con ellas para preservarlas y guiarlas a la vida eterna, que es por la que está clamando aquí David, a la vida eterna que solo Él puede conceder a todo aquel que se arrepiente y que lo sigue, que le entrega su vida, como Él mismo lo expresó en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. El camino eterno por el que clama David aquí es seguir a aquel que obedeció en todo a Dios Padre por nosotros, porque nosotros no podíamos obedecer así. El camino eterno es seguir a aquel que murió por nuestros pecados y recibió la ira que nosotros merecíamos recibir. El camino eterno es seguir a aquel que resucitó en victoria de entre los muertos y venció a la muerte y al diablo para justificarnos delante de Dios Padre y para ahora estar ahí intercediendo por nosotros. El camino eterno es seguir la senda de la cruz y seguir a Jesús, quien nos demostró su inmenso amor por medio de lo que hizo en esa cruz, a pesar de que conocía perfectamente cómo éramos, porque es omnisciente. En conclusión, hermanos, creo que una manera muy clara de aplicar este mensaje a nuestras vidas es orar por dos cosas específicas. En primer lugar, orar y rogarle a nuestro Señor que nos ayude a vivir siempre conscientes, pero no nada más conscientes, maravillados, agradecidos, gozosos por la impresionante manera en la que Él nos conoce desde antes de nacer y por estar siempre presente con nosotros para guiarnos y sostenernos. Esa sería la primera aplicación. Oremos para que Dios nos permita, nos conceda la gracia para vivir siempre así, de tal manera que los que nos vean se asombren ellos también y nos pregunten: ¿por qué siempre vives con esa paz, con ese gozo, con esa seguridad en medio de la pandemia o de la guerra de Rusia contra Ucrania o de lo que venga? ¿Por qué? Pues porque mi Dios es omnisciente, mi Dios es omnipresente y mi Dios tiene pensamientos innumerables para mí y tiene intenciones para mi bien todo el tiempo y siempre está a mi lado para guiarme y sostenerme. Y la segunda cosa que creo que debemos orar
motivados por esos innumerables pensamientos que Él tiene, esas buenas intenciones, que capten lo que dice aquí el salmista, sus pensamientos y sus buenas intenciones para con nosotros son más que la arena. Así de incontables son. Entonces debemos orar motivados por esa realidad y que conscientes de que esas buenas intenciones que tiene para con nosotros solamente brotan de su gracia, no de nuestros méritos. Debemos pedirle que nos ayude a responder y a orar como David, apartándonos de todos aquellos que lo ofenden. Y no nada más relaciones o personas. ¿Saben de qué tal vez nos debemos apartar más? De pantallas y computadoras. Porque ahí lo ofenden de maneras terribles. Y pidiéndole que nos muestre cualquier camino malo que aún hay en nosotros, que nos conceda la gracia para darle la espalda a esas cosas que lo ofenden y para volvernos al camino eterno, que es seguir a nuestro glorioso Rey y Redentor Jesucristo. Y no para que nos bendiga o para que nos vaya bien, sino porque lo amamos y deseamos darle gloria por medio de nuestra obediencia. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, de nuevo te queremos agradecer con toda el alma que nos reveles cómo eres aquí en tu palabra. Y no nada más cómo eres, sino que nos reveles que con todo lo que tú eres, nos amas, nos guías, nos sostienes, nos conoces, nos redarguyes, nos ayudas. Y te queremos pedir que todo lo que nos acabas de revelar y hablar, que no solo nos asombre, sino que nos transforme. Ayúdanos a creerlo con toda el alma y a clamar como clamó David, que nos muestres cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier intención que haya en nosotros contraria a tu voluntad, Señor, para apartarnos de eso, porque queremos seguir en el camino eterno que es Cristo, y queremos seguir en ese camino por amor a Cristo, no para recibir bendiciones nada más. Y queremos traer gloria a su nombre, porque lo amamos y lo amamos porque Él nos amó primero. En su nombre te lo suplicamos. Amén. Manos que fueron clavadas por mí, heridas que hablan de tu inmenso amor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios, tu plan soberano es el enviar tu Hijo por la humanidad. Por eso te amo.
del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy, Santo, 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 Santo Dios, Santo, Santo, Santo Dios. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.